A todos y todas, bienvenidos a este espacio que es Hablemos sobre Igualdad. Mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez y es un placer poder saludarlos y saludarlas. Sobre todo pues en estas circunstancias en las que estamos pasando por el COVID-19, ¿no? En este primer video vamos a hablar sobre lo que es género y los estereotipos basados en este. Y es que para empezar pues comprendemos de que este tema pues no es del agrado de todos y de todas, ¿no? Probablemente porque ha existido muchas controversias, porque se tiene conceptos inexactos o ideas de que este tema pues no es importante. Pero lo que vamos a buscar justamente es que este espacio sea para poder dialogar, conocer y sobre todo poder promover la igualdad. Para comenzar vamos a ir identificando algunos conceptos por los que se han confundido mucho. Uno que es el sexo, que tiene que ver más con las características fisiológicas y anatómicas que distingue al varón y a la mujer. Tiene que ver más con un sistema biológico y con un sistema reproductor. En cambio, el género, desde cómo se trabaja en las ciencias sociales, es un constructo sociocultural, es decir, que se va aprendiendo con el proceso de la socialización que empieza en las familias y después pues en los ámbitos sociales. Y es ahí donde vamos aprendiendo ciertos comportamientos, ciertas expresiones que se basan en el sexo con el que hemos nacido. ¿Por qué es importante darnos cuenta de estos dos conceptos? Porque anteriormente se creía que las mujeres eran inferiores a los varones porque en términos de fuerza los hombres tenían más. Y es justamente ahí donde empezó la desigualdad. Y muchos y muchas estudiosas empezaron a visibilizar estos dos conceptos para poder explicar y cuestionar estas desigualdades. Uno de los primeros que empezó a cuestionar sobre estos temas fue Francois Poulenc en 1673, que manifestaba que el trato desigual que sufrían las mujeres no tenía un fundamento natural, sino más bien era producto de un prejuicio cultural. Luego, Mary Wollstonecraft en 1792 escribió un libro que era La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella argumentaba de que las mujeres no eran por naturaleza inferiores, sino más bien que era algo cultural porque las mujeres no recibían la misma educación que los hombres. Posteriormente, Simone de Beauvoir en 1949 escribe El segundo sexo, un libro que contaba con un estudio completo de las condiciones de ser mujer. Y escribe una frase muy famosa que es no se nace mujer, sino se llega a serlo. Ella consideraba de que la sociedad imponía ciertos roles a las mujeres para que se comporten de una manera determinada. Para ir redondeando entonces, el sexo tiene que ver con el aspecto biológico y el género con el aspecto social. Son los modos de comportamiento, las formas de expresarse, de moverse, que justamente caracterizan a los varones y a las mujeres. Ahora, también se ha ido escuchando una confusión entre la identidad de género y la orientación sexual. Se cree que son lo mismo, pero no es así. La orientación sexual se refiere al sexo hacia el que una persona se siente atraído o atraída, ya sea en el aspecto emotivo, afectivo, sexual o romántico, ¿no? Y es así donde empezamos con el tema de las categorías. Si una persona se siente atraída por el sexo opuesto, pues se le considera una persona heterosexual. Pero si siente atracción hacia el mismo sexo o hacia ambos sexos, pues ahí es donde empezamos a visibilizar a la comunidad LGTBIQ, que son las siglas de diferentes categorías que iremos trabajando pues en unos próximos videos. Ahora, vamos viendo entonces un poco también de la identidad de género. ¿A qué se refiere? La identidad de género es el sentimiento de pertenencia que tiene una persona hacia un género que se le fue asignado por el sexo con el que nació. Ahora, lo otro es que entender que esta identidad de género se va construyendo con el tiempo y que se empieza a expresar de acuerdo a nuestras formas de comportarnos, a nuestra forma de vestir y a las manifestaciones que podamos tener. Esta es justamente lo que se llama expresión de género. Para ir pasando ya al otro tema que son los estereotipos de género, tenemos que ir entendiendo que estos estereotipos pues son ideas o creencias que están arraigadas en la sociedad
que están relacionadas con el rol que debería cumplir los varones y las mujeres. Estos estereotipos no tienen un fundamento científico ni demográfico, sino más bien que son asignados de una forma más inconsciente y están reforzados por los mitos culturales. El problema es que estos estereotipos a veces limitan las actividades de las mujeres y los varones y los predispone a ciertas actividades. Por ejemplo, se ha escuchado frases de que las mujeres son mejor en la cocina o de que deben cuidar a los hijos y a las hijas, o frases como por ejemplo de que los hombres no lloran o de que todos los hombres son infieles, ¿no? O de que el hombre que se respeta pues no lava la ropa. Entonces, estos estereotipos justamente marcan la desigualdad que hay entre ambos. Y les comentaba de que estos estereotipos están tan arraigados en la sociedad que a veces pues es difícil darnos cuenta, ¿no? Recordarán que hace unos días, como medida de prevención por el estado de emergencia que estamos atravesando, se dictó las salidas restringidas, ¿no? Ciertos días los varones, ciertos días las mujeres. En toda esta situación empezaron a salir muchos memes que causaron mucha gracia, pero que si lo vemos desde una mirada con un enfoque de género, nos vamos dando cuenta de que se les asignaban ciertos roles tanto a las mujeres y a los varones. Se les excluía del cuidado de casa a los varones y pues empezaban a ver este tema de las burlas, que los varones no sabían ni cocinar ni hacer las compras, al contrario de las mujeres, ¿no? Y es justamente estos temas que deberíamos empezar a darnos cuenta. ¿Por qué es importante empezar a entender, digamos, sobre esta categoría? Primero porque nos ayuda a identificar las diferencias injustas que hay entre varones y mujeres. Segundo, porque también nos permite cuestionar la discriminación y la desigualdad que existe entre ambos géneros. Y además, pues nos ayuda a comprender esos estereotipos y empezar a cambiarlos para poder tener una relación más equilibrada y equitativa entre varones y mujeres. Bien, eso es todo por este video. En la siguiente semana vamos a ver un poco sobre lo que es la violencia de género debido a los casos de incremento que ha habido sobre las violaciones sexuales y los feminicidios, sobre todo también en Ayacucho que ha habido casos. Pero si les gustaría que hablemos de algún tema determinado, pues pueden dejar algunos comentarios para poder saberlos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense mucho y no olviden cumplir pues con las medidas de prevención que ha dictado el gobierno por el COVID-19. Gracias.